las patas muy hinchadas y largas, y aquí es donde tiene los depósitos de los mucopolisacáridos. También tiene la nariz así medio achatada, un poquito el pecho hundido. Parte del dorso no se le alcanza a distinguir muy bien. ¿Pero se ubican qué raza es? ¿Un labrador? ¿No? Yo también, cuando lo vi, pensé lo mismo, doctora. Incluso yo mismo digo, pues hay como cruza de Bull Terrier, ¿no? No, es un gran Ah, sí. es Un un gran danés, ¿no, doctora? Un gran danés amorfo. Es un gran danés amorfo, exactamente, y precisamente por esta alteración de los mucopolisacáridos es que tiene esta conformación en el que de verdad pues no parece gran danés, y está reportado en esta raza esta alteración. Les digo, esa alteración congénita es obviamente por una deficiencia de la enzima con respecto a que va generando estos depósitos. Y entonces esto que está aquí, y por qué me acordé, porque de hecho un compañero ya tiene rato llevó a un precisamente un gran danés. Ese era un gran danés arlequín, y lo llevó con las patas. Entonces nosotros, yo la verdad no sabía de esta alteración, la verdad la desconocía, y le tomamos una aspiración con aguja fina, y pues obviamente sí vimos ahí como cosas raras, material muy que se tiñó de un color muy rosa con el Wright, pero no atábamos porque finalmente había un error a nivel de mi diagnóstico. No se puede diagnosticar de hecho con citología. Lo que hay que hacer es un histopatológico para poder ver entonces en este caso esta infiltración del mucopolisacárido en los tejidos. Les digo, entonces esto es una situación importante. Les digo, y si se llegan a ver también en perros, porque esa fue mi duda, y les había enseñado esta del gatito. Ahora sí ya corrijo esa parte que ayer me sacó de onda, y es que si no había colocado esa transparencia. ¿Vale? Entonces esto ya lo habíamos visto, ahora sí ya me voy acá abajo. Ya habíamos visto también lo del basófilo, ya habíamos visto lo de los linfocitos. Y de los linfocitos, por ahí les estuve marcando algunas cosas para que les sea más sencillo la cuestión de la interpretación. Entonces les digo, si subí ya la presentación, porque de hecho no me acuerdo, entre tantas cosas que hago ya no sé dónde tengo la cabeza. Entonces al ratito ya me aplico, ya terminé ahora sí de depurar lo que quiero que veamos del taller. Entonces ya hoy sí ya lo subo, y de hecho ya van a tener ahorita con la clase de hoy, van a tener ya los elementos para poder trabajar con lo que corresponde a la parte del eritrograma. Es decir, que hagan el diagnóstico de todo lo que vimos acerca de la anemia y de las eritrocitosis. Y para lo que corresponde de blancos, van a poder empezar ya a trabajar con todo lo que tienen que evaluar de las líneas, sacar los cálculos, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para la cuestión de los linfocitos, yo les había enseñado esta transparencia, en donde les decía de las cuestiones morfológicas, y que era muy poco probable que se confundieran a nivel morfológico entre linfocitos y monocitos. Y por ahí incluso yo les puse aquí estas, pues están muy feas. Entonces me di la tarea de pedirle anuencia a utilizar unas fotos que están de un atlas, de hecho es del Harvey. Y entonces les coloqué estas fotos para que lo puedan ubicar. ¿Por qué? Porque en el caso de los linfocitos, a nosotros en el frotis nos pueden llegar a reportar que hay linfocitos reactivos. ¿Qué tiene que ver o qué es esto de los linfocitos reactivos? Como su nombre lo indica, obviamente están reaccionando hacia qué, hacia la situación de una estimulación antigénica. Acuérdense que estos al final tienen esa particularidad, sobre todo si van a convertirse al final en células plasmáticas. Entonces, dentro de esta situación pueden darnos este dato a nivel de las alteraciones ya en el leucograma, o como un hallazgo en el frotis. Y entonces es importante que ustedes lo tengan, porque es una inmunidad que se está generando. Por lo tanto, esto puede estar asociado a ¿qué? A la situación postvacunal, que ayer también lo comentábamos, o bien a la situación de que el paciente esté cursando con un cuadro viral, y sobre todo que esté en estas fases, por ejemplo, de viremia. Entonces, cuando vamos a poder encontrar este linfocito reactivo. También podemos encontrar esta, que es la célula plasmática. Es muy raro observarla a nivel frotis. Acuérdense que estamos hablando de circulación periférica. Entonces es muy raro. Sin embargo, bueno, no se descarta el hecho que ustedes pueden llegar a tener esta presentación. ¿Qué les está diciendo nuevamente? Pues igual que hay una situación de estimulación antigénica, e incluso en algunas situaciones, por ejemplo, de neoplasia. ¿Se acuerdan que hay una neoplasia que les debe de haber platicado la doctora, que era
precisamente el plasmocitoma, ¿no? Bueno, pues en algunas ocasiones cuando llegan a estar presente esta neoplasia, bueno, pues podemos encontrar de manera muy activa y a esta situación de exceso de producción de anticuerpos, pues entonces que estas también ya por la neoplasia en sí a salir e incluso las reportan de forma atípica. Y finalmente, el que me faltaba también era este que finalmente son linfoblastos. Entonces fíjense que son tres situaciones que nos están reportando el frotis. Y acuérdense que si yo estoy en este caso observando a nivel periférico un linfoblasto, esto, pero por supuesto que no es normal. Y esto inmediatamente me lleva a sospechar que tenemos una leucemia o bien el hecho de buscar si no tenemos linfoma, porque finalmente ahí también puede haber esta liberación a nivel de circulación de los blastos como tal a nivel de los linfocitos, ¿vale? Entonces creo que ya ahora sí con esto, con las tres células que me faltaban, espero que ya lo puedan ubicar cuando lo chequen en su frotis. ¿Alguna duda con esto, chicos? No, doctora. No, doctora. ¿No? Ok. Bueno, entonces vamos a continuar. Y ahora la que nos faltaba era los monocitos. Entonces, bueno, en este caso la monopoiesis va a surgir igual a partir de la célula pluripotencial. Se forma la unidad formadora de colonia, que es la troncal. Y acuérdense que esta viene, digamos, ligada con dos tipos celulares, que son los granulocitos y los monocitos. Tenemos entonces que se va a formar la unidad formadora de colonia del monocito. Aquí empieza ya en este caso su diferenciación a monoblasto, este es el blasto, un promonocito que de hecho puede tener dos etapas, un monocito, y ya este monocito es el que vemos en circulación. Pero también acuérdense que aquí no se queda en la célula, sino que también esta, cuando migra al tejido, se convertirá en macrófago tisular. Esta situación, acuérdense que la célula como tal pues va a actuar en situaciones de fagocitosis, en endotoxina, cuando hay presencia de endotoxinas o incluso hasta en complejos inmunes. Y obviamente para ello pues requiere tanto los factores de crecimiento, que van a ser la interleucina 1, la interleucina 3, la interleucina 6 y el factor tumoral. Ay, aquí le borré la T, perdón, al quererlo poner en amarillo creo que la borré, pero es el factor de necrosis tumoral, pónganle la T. Y en este caso también, obviamente, estas que van a ser los factores que promueven a la célula. Esto obviamente pasa hacia las células endoteliales, que también tienen factores de crecimiento, hacia fibroblastos y linfocitos. Entonces fíjense que esto también tiene una forma muy activa con la comunicación con otras células, y esto es lo que finalmente le dice a la médula ósea que tiene que generar la monopoiesis. En este sentido, bueno, este es un dibujo en donde, bueno, no se alcanzan a ver los letreros, sin embargo ya no la quité, pero aquí les coloqué ya ahora sí del atlas que les comentaba, que ya ese sí ya se lo subí, ese sí me acuerdo, vienen las fotografías con la descripción a nivel morfológico. Entonces tienen aquí al monoblasto, en donde está grande, es azulado, se puede llegar a ver incluso el nucleolo redondo, central, también el núcleo, y bueno, conforme va en este caso haciendo esta diferenciación, se promueve el promonocito, en donde se empieza a hacer una identación, ¿sí? Va a ser una célula, vean, a comparación de las que están alrededor, es una célula bastante más grande, la más grande de todas. Aquí incluso tenemos eritrocitos, aquí hay eritrocitos nucleados en esta foto. Y vean, aquí hay un monocito, bueno, un promonocito, y aquí ya hay un monocito, diferente a estos que están aquí alrededor, son un poco más pequeños, ¿no? Tiene obviamente también sus granulaciones firmes, y en este caso va a adquirir una forma amiboide o irregular. Conforme va avanzando, esto es lo que se genera, va a tener mayor cantidad de citoplasma. El núcleo menciona que puede estar arriñonado, sin embargo esto tómenlo con pinzas porque generalmente no se ven tan arriñonados. En muchas ocasiones llegan a verse más bien, les digo, de una forma amiboide este núcleo, y lo que sí manejan es que la cromatina debe de ser reticular, es decir, en esta parte poética dicen que es de forma de encaje, de hilos de encaje, ¿no? Y entonces, bueno, esto genera esta situación, y entonces ya finalmente en el tejido pues se forma como tal un macrófago. Ahora bien, en este sentido, esta, como les comentaba, es la célula a nivel circulación más grande, tiene ese aspecto amiboide con un citoplasma basófilo y tiene vacuolas, que contiene obviamente mieloperoxidasa, que es lo que va a ayudarle a generar obviamente esta parte de la fagocitosis. Y también tiene
NADPH, que son captadores de electrones, y que al final esto a nivel respiratorio forma una cosa que se llama un estallido respiratorio, en donde es parte de su mecanismo para generar la fagocitosis. Ahora bien, también, y que siempre nos quedamos como muy en la idea que la célula va a fagocitar, y de hecho le ayuda, acuérdense, al neutrófilo. Cuando el neutrófilo no puede generar esta respuesta hacia las bacterias, o sea, esta primera línea de defensa, o que es muy grande, por ejemplo, por eso es que en situaciones de parásitos más grandes, de situaciones, por ejemplo, de micoplasmas, de estos que son raros bacilos, pues entonces entra el monocito a ayudarle, porque va a tratar obviamente de hacer una fagocitosis, y siendo una célula más grande, pues puede generar mejor, y tiene obviamente todavía un sistema un poquito más importante con respecto a esta situación de fagocitar y de eliminar los residuos. Pero también, entonces, el detalle es que no solamente activa o favorece esta parte de la fagocitosis, sino que también va a activar por parte de la reparación. Y una de las cosas que luego se nos olvida es que también es una presentadora de antígenos. Obviamente, ¿por qué? Porque va a generar la producción y la estimulación a partir de las células endoteliales, en donde están estos factores a nivel de crecimiento, y esto obviamente promueve un sistema inmune un poquito más instaurado, y además de tipo celular. Entonces, humoral. Y entonces esto hace que el monocito sea clasificado en M1, que es el que fagocita. Este es proinflamatorio, y obviamente para ello tiene tanto a los lipopolisacáridos. Ahí en este sentido, cuando aumenta la interleucina al factor 6, que es la gamma, que son inmunoglobulinas, la peroxidasa, y obviamente dentro de esta parte también tiene la situación de hacer la presentación de los antígenos. Y el M2 es el que va a entrar a la reparación. Entonces, una vez que ya hace la limpieza y que fagocita y elimina lo que tiene que eliminar, entran los M2 para parar esta parte de la inflamación y generar la reparación por medio de situaciones o por sus características antiinflamatorias. Acuérdense entonces que esta situación hace que tenemos un sistema monocítico. Según yo le había cambiado aquí y no le cambié, es monocítico fagocítico, aunque también le llaman sistema retículo endotelial. Y entonces ahí, acuérdense que una vez que pasa a los tejidos, pues tendrás un nombre particular este macrófago. En este sentido estará, por ejemplo, el osteoclasto, la célula de la glea a nivel nervioso, el neumocito 3 a nivel respiratorio, la célula Kupffer a nivel de hígado, el histiocito a nivel de piel, y así se pueden ir, etcétera, etcétera. Entonces, a esta situación hace que nuestro monocito, algo que pueden llegar a reportarles es que el monocito esté activado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el monocito se va a ver mucho más grande. Vean que aquí la cantidad de citoplasma es bastante más impresionante, y que incluso se observen un poco más vacuolados, y eso es a lo que se le conoce como monocitos activados. Obviamente esto es muy común a nivel de procesos de bacteremias o de situaciones de agentes. Sin embargo, no descartamos, les digo, las situaciones a nivel inmunológico o de situaciones de reparación en donde está implícito, por ejemplo, necrosis tisular. Y obviamente para esta situación también recuerden la cuestión que les he ido platicando, que es la dosificación del EDTA. ¿Por qué? Porque igual, como hablábamos con el caso del neutrófilo, si hacemos una mala dosificación o dejamos mucho tiempo la muestra ahí con este EDTA, pues esta célula se va a empezar a intoxicar con el EDTA y puede generar el mismo efecto, y obviamente no ser debido al proceso de la infección, ¿vale? Entonces espero que esto lo tomen en cuenta, y si se lo llegan a reportar, pues ya saben a qué se refiere. Ahora bien, entonces aquí el detalle es que como va a cursar tanto en la situación de las inflamaciones como en situaciones más de tipo crónico, por lo tanto la monocitosis la tenemos que tomar pues con cierto cuidado al momento de interpretarla, porque puede presentarse tanto en la inflamación aguda como en la crónica. Obviamente cuando la situación es aguda, pues es una monocitosis leve, mientras que conforme se va haciendo más crónico el proceso, la monocitosis se va instaurando y va siendo más marcada, va de moderada a severa. Y si nosotros tenemos una monocitosis ya muy intensa,
Por ahí hablaban que incluso monocitosis arriba de 1000 sobre litro, que quiere decir que serían como por ahí de arriba de 10 en porcentaje hablo. Pues resulta que esto ya no es indicativo de, ay, pues tengo una monocitosis por la inflamación crónica, sino tendríamos que pensar en las situaciones de las leucemias, porque ya ese valor ya no es pues algo común o algo que se pueda llegar a tener de forma como una respuesta. Entonces, si se fijan aquí en la lista, yo les puse que en este caso la inflamación podría ser dada por bacterias, por hongos, por riquechas, por protozoarios, o incluso en aquellas enfermedades, por ejemplo la tuberculosis, que genera esta situación de tipo piogranulomatoso, incluso la tuberculosis. Eso está muy reportado en humanos. Les digo, miren, necrosis tisular, enfermedades inmunomediadas, e incluso aquí consideren, aunque yo no lo puse en la lista, que también puede estar asociado a situaciones de hemólisis, cuadros hemolíticos, por eso en estas anemias inmunomediadas, o en situaciones de anemias por situaciones donde no sea la anemia hemolítica, sino también por estos efectos en donde podemos tener exceso de calor o de frío y que generen hemólisis por cambios térmicos. Ahora bien, les he platicado también que hay ciertas respuestas o ciertas diferencias entre especies. Una de ellas es que, por ejemplo, podemos tener monocitosis de forma muy común cuando hay un aumento de glucocorticoides, ya sea porque estos glucocorticoides sean exógenos, que se estén aplicando como parte de los tratamientos, o en el hiperadrenocorticismo, que esto va a ser en caninos. Sin embargo, hagan allí le cambié, es que quería poner la pluma. Sin embargo, hagan por ahí una notita, que esto ya no lo anoté, que esto no sucede obviamente en gatos. En gatos es bastante raro que aún teniendo esta situación de la inflamación se genere como tal una monocitosis, y el monocito queda, digamos, en valores normales. Esa es una diferencia importante entre caninos y felinos. Y como les decía, también una monocitosis ya muy extrema, muy marcada, pues piensen entonces que hay un problema con respecto a una leucemia de la línea, que puede ser ya monocítica o bien puede ser mielomonocítica, porque acuérdense que viene de la misma célula de proliferación a nivel de las células pluripotenciales. Entonces ahí es importante el considerar que puede estar mezclado, y que de hecho en perros es de la que es más común, estas mielomonocíticas mielomonocíticas es la más común, y la granulocítica, que viene a partir de los neutrófilos, son las leucemias más comunes. En ese sentido también, ya pensando en la cuestión de la baja de la línea, resulta que esta no tiene como tal valor diagnóstico, porque ahorita si ustedes revisan los resultados van a ver que pues si el monocito llega a tener hasta reporte del 2, 3 por 10 a la 9 sobre litro. Sin embargo, pues esto no tiene como una trascendencia el que esté baja como tal. Raro, solamente hay una excepción y manejan que esta monocitopenia, yo la verdad no la he visto, quizás a lo mejor porque tenemos un problema ahí con la cuestión de diagnosticar el hipoadrenocorticismo en el perro, que creo que muchos se nos llegan a pasar, y entonces por eso no lo tenemos tan ubicado, pero yo en realidad no me ha tocado ver así como tal monocitopenia. Sin embargo, está súper reportado en la bibliografía que en hipoadrenocorticismo, en el caso de los caninos, se presenta una monocitopenia. Ahora, yo dejé aquí esta normalidad, la tenía yo arriba en los neutrófilos, pero la bajé. ¿Por qué? Porque estos, de hecho, lo reportan mucho en humanos. Yo lo busqué y sí lo encontré ahí en dos bibliografías, reportada en veterinaria, y bueno, son los famosos bastones de Auer. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son como tal bastoncitos, ¿no? Y no son bacterias, es una situación de una anormalidad, y básicamente son inclusiones que se le van formando citoplasmáticas, se dan en el citoplasma, y que van a ser como unos granos que se van haciendo alineados, como le dice ahí. Acuérdense que finalmente esta célula tiene mieloperoxidasa, y entonces obviamente parte de esta situación van generando como tal la formación de estos gránulos, y entonces estos resulta que van a ser sumamente positivos cuando yo hago una
tipificación de las células, puedo hacer precisamente una tinción de mieloperoxidasa o de sudán negro y va a salir positivo. ¿Esto para qué me ayuda? Pues para saber que estos bastones de Auer están presentando que estas células que están aquí, incluso fíjense que casi no se les alcanza a ver lo que yo les platicaba de la forma riñonada. Se ve muy basófila la célula, casi no se le ve el citoplasma, se ven la formación de los bastones, incluso esta ni siquiera tiene esta formación de riñón, estos son blastos. Entonces, ¿esto qué me ayuda a poder catalogar? Bueno, pues en este caso la leucemia de la línea. Estos cuerpos se presentan a partir de las leucemias mielomonocíticas, como se los puse aquí, y espero que ahorita nos dé tiempo de ya ver la clasificación, en donde se da en la M1 y en la mielocítica aguda, que es la M2 o la M3, la 4, y así se van con la clasificación, pero básicamente nos ayuda a poder diagnosticar esta parte de las leucemias. No sé si de esta parte de los bastones tengan duda. No, todo bien. ¿Todo bien? Ok, bueno, entonces aquí en la parte de la presentación les coloqué estas tablas para que ahora, con todo lo que estuvimos revisando, asocien la situación, por ejemplo, de algunas de las líneas, y que de alguna manera, pues esto ya lo vimos, nada más que lo puse como todos los cuadros pegados, a manera de que tengan esta visualización de cómo se van a dar los cambios a nivel del leucograma y qué proceso inflamatorio me está indicando. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de una leucocitosis por neutrofilia y esta es muy leve, que es muy cercano al valor, bueno, pues está en el inicio de la inflamación y la inflamación es leve. Si hablamos, por ejemplo, que esta leucocitosis por neutrofilia ya tiene una desviación a la izquierda, recuerden que esto lo vamos a catalogar como regenerativo, y ya platicamos de ello. Esto es lo que nos está diciendo que es la desviación a la izquierda, y por lo tanto me está de alguna manera confirmando que es una inflamación localizada. También podemos, dentro de esta situación de la inflamación localizada, tener dos variantes que platicamos, si se acuerdan. Una de ellas era la reacción leucemoide y la otra era la neutrofilia extrema, en donde platicábamos que la reacción leucemoide va a estar, digamos, caracterizada por un aumento por arriba de los 50 por 10 a la 9 de leucocitos, o sea, de 50.000 si lo quieren ver así, y en este caso son también neutrófilos, y se presenta una desviación a la izquierda regenerativa, que incluso hasta les comentaba que esta respuesta regenerativa puede ser un poquito más marcada, y que no solamente veamos lo que son los banda, sino que también pueden ser metamielocitos o mielocitos. Acuérdense eso, y les digo que eso, como por eso le dicen que es una reacción leucemoide, porque salen más juveniles, pero a la vez también está superditada por la cantidad, por el número, que es por arriba de 50.000. La otra situación es, por ejemplo, el hecho de encontrar arriba de 100.000, en donde incluso les decía yo que entre el 95-98% esta leucocitosis que tiene de 100.000 o arriba de 100.000 los pacientes está precedida por puro neutrófilo, y que generalmente es neutrófilo maduro. ¿Puede presentarse a la izquierda? Sí, pero normalmente esta neutrofilia extrema jala casi a puro segmentado, por decirlo así, y esto obviamente sigue siendo inflamación localizada. Ahora bien, si nosotros empezamos a tener combinaciones, podemos tener entonces que a lo mejor esta neutrofilia, esta leucocitosis, por neutrofilia con desviación a la izquierda, que es regenerativa y tiene una monocitosis ya poquito marcada, pues entonces ya lo puedo asumir a la situación crónica. Y recuerden que si en este caso fuera localizada aguda, la monocitosis quizás no sea tan marcada, sea muy leve la monocitosis. Esa es la diferencia que les puedo dar con respecto al resultado. Le cambio aquí está. Ahora fíjense, en esta que dicen inflamación localizada crónica, puede, por ejemplo, generarse o sumarse en este sentido la misma. Tengo el aumento de la línea, tengo muchos neutrófilos con desviación a la izquierda, esta es una respuesta regenerativa, pero se suma a la monocitosis, y esto vamos a ver lo que se va a dar en perros, y se puede sumar ¿quién? Los linfocitos. Y en este caso linfocitos también ya platicamos que se va a dar en situaciones de tipo crónico, o muy al inicio. Puede llegar a haber una linfocitosis al inicio, y esto recuerden que hay especies linfocíticas, y ahí por ejemplo
Quien puede llegar a presentar esto es, por ejemplo, los rumiantes, que también lo platicamos. Y por ejemplo aquí en la situación en donde tenemos una situación de inflamación severa, en donde ya podemos hablar que incluso no sea localizada, sino más bien sistémica, es donde tengo la desviación a la izquierda, pero fíjense que dice aquí no regenerativa, por lo tanto ya no es una respuesta adecuada. Y ahí se pueden ir a la tabla que estuvimos viendo, que conforme va disminuyendo la cantidad de neutrófilos, pues obviamente entro hacia el riesgo de lo que puede ser la sepsis, el SRIR, o bien la situación de una situación de una bacteremia, ¿no? Obviamente también, mientras esta situación severa crónica, a esta situación se le suma ¿qué? Pues la monocitosis, y esto obviamente pues atribuible a caninos nada más, ¿eh? Vean, aquí por ejemplo solamente, no les puse toda la tabla, simplemente manejé el si está por arriba de 2 o abajo de 2, en donde tendríamos que pensar que, bueno, si en este caso la leucopenia, y fíjense que aquí hay un cambio importante, hablamos ya de la baja total de los leucocitos, y tengo neutropenia con valor por arriba de 2, acuérdense que hicimos los cortes del número que va para la línea, bueno, pues es una inflamación de alta demanda tisular y estoy en alerta. Sin embargo, si esto baja en 2, y hablábamos ahí incluso de la diferencia entre gato y perro, pues esto ustedes tienen que tomar en cuenta que esto ya les puede llevar a signos de sepsis o de inflamación sistémica severa, y obviamente con las implicaciones de acuerdo a cómo se vaya bajando la cantidad de los neutrófilos. Esto obviamente que les coloco en la tabla, los invito a que ustedes puedan incluso generar sus propias tablitas en donde vayan haciendo la combinación de las células. Por ejemplo, aquí que faltaría el poner, por ejemplo, el leucograma de estrés agudo, el leucograma de estrés crónico, y que puedan ustedes también visualizar cómo se manejan las líneas. De hecho lo tienen dentro de la presentación, pero ya lo pueden poner abajo en forma de tabla para que les sea más sencillo manejar qué tipo de inflamación se está dando. Y obviamente acuérdense que esto les está dando una parte del mecanismo, y que todavía tendríamos que argumentar por qué se está dando obviamente la situación de la modificación de la línea. Acuérdense que en algunos casos, por ejemplo en el neutrófilo, hablábamos que puede ser en este caso por aumento en su consumo, o en este caso para las otras líneas lo pueden igual atribuir a esta situación. Si el problema está en que se aumentó en su consumo, se está perdiendo, no se está produciendo, se está reteniendo en el órgano blanco, esto por ejemplo hablando para los linfocitos, o bien que no puede salir y que está atrapado en tejido, o no permite el paso hacia tejido. Todo eso sería ya parte del mecanismo para explicar la parte del leucograma. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Creo que no, doctora. A ver, Parece que no. parece que no. Ahí vamos más o menos. Ok, no, donde en verdad empezamos a llorar es cuando les pongo los casos clínicos, pero bueno, espero que de verdad empiecen a repasar y no lo dejen ahí. Entonces miren, ya al final esto yo creo que ya lo tienen un poquito más claro. Espero que hayan hecho la revisión a partir de lo que hicieron de su tarea de la parte de las pruebas, que fue algo que les dejé para que lo fueran revisando. Y entonces esto ya realmente es muy sencillo, porque lo que tenemos que abordar es qué pruebas le voy a hacer a los leucocitos. Bueno, en este caso básicamente se le hace un conteo total al glóbulo blanco, que es esto que les he manejado todo el tiempo. Me voy a regresar aquí con este resultado, que es el valor total. Y otra cosa es que presentan las líneas. Entonces a partir de ahí se hace el conteo total de glóbulos blancos, y después se hace un diferencial. Este diferencial lo vamos a hacer obviamente el frotis para sacar un porcentaje, y después poder ya pasarlo al resultado como un valor absoluto. Ahorita lo vamos a explicar. Y bueno, bajo algunas situaciones vamos a ver cuándo se maneja este rollo de la cuenta corregida. Entonces, para la cuenta total, esto obviamente estoy refiriendo a la parte manual. Recuerden que lo van a realizar con la pipetita esta, que es la pipetita de blancos, donde van a hacer una dilución 1:20 para que al final quede 1:20.
y que van a colocar la muestra de sangre hasta la marca de .5, luego llenan hasta la marca de 11. ¿De qué diluyente era? A ver, porque hicieron la tarea, a ver si la repasaron, porque no es que hagan la tarea ya, sino que tienen que repasar las pruebas. ¿Qué diluyente se utiliza ahí para blancos? Es más, miren, aquí está anotado, ya ni porque se los pongo ahí, ya ven, uno que les quiere ayudar y no se dejan. Es con el diluyente de Turk, el reactivo de Turk. Entonces colocan el reactivo de Turk hasta la marca de 11, esto tiene que agitarse, se retiran unas gotas, se llena la cámara de un lado y entonces se cuenta dónde. Se cuenta aquí, se cuenta aquí, se cuenta aquí y se cuenta aquí. Y bueno, acuérdense que con respecto a los conteos aquí podemos tener un error incluso hasta por arriba del 25%, que es incluso un poquito parecido al de glóbulos rojos, ¿no? Entonces hacemos el conteo y una vez que hago el conteo a nivel manual, decía ahora sí que para poder sacar la cantidad, ¿qué hago? Que lo tengo, ya mi conteo lo tengo que multiplicar por cuánto. ¿Por cuánto multiplico ya? Vamos a suponer que en este conteo estaban aquí los leucocitos y me dieron, vamos a ponerle 50. ¿Por cuánto multiplico para sacar ahora ya mi valor? Y obviamente esto sería de acuerdo a las unidades en células. Ay, me salió muy feo, perdón. Células sobre milímetro cúbico. Déjenme borrarlo porque me quedó muy feo. ¿Cuánto me daría, chicos? ¿Por cuánto, perdón, primero lo multiplico? Por 50. Gracias, doctora, gracias. Por 50, ¿y cuánto me da? Dos mil 2500. 25, y la más le agregamos los ceros, ¿no? 2500, ya quedó aquí choquito para que quepa. Pero estas entonces, si se fijan, 2500 son células enteras sobre milímetro cúbico. Y esta sería la unidad, digamos, gringa que le llaman, o la tradicional. La convencional. Y en ese sentido, algo que pueden hacer es ponerle punto. Si a este 2500 yo le pongo un punto y le pongo 2.5, esto hace que entonces, como voy a recorrer 3 lugares, a esto le puedo poner por 10 a la 3 sobre mililitro o decilitro, que le llaman, más bien decilitro. O bien, ustedes que han estado viendo los resultados, como se los reporto yo en unidades internacionales, es 2.5 por 10, pero lo pongo a la 9 sobre litro, y ahí exactamente me daría lo mismo, porque aquí son, en este caso se le agregan ceros y después le tengo que quitar los 3 ceros del litro, entonces efectivamente me da la misma cantidad, ¿vale? Esto nada más es por cuestiones de la unidad, porque luego cuando les pongo los otros casos dicen, es que no lo entendí, pues es lo mismo, nada más fíjense las unidades. Entonces, para esta situación, ya que saco mi conteo total, yo les puse aquí cómo hacemos bueno, ya tenemos el conteo total y después, perdón, pasamos al diferencial para poder integrar los dos valores. Entonces dicen, ¿qué se hace? En un frotis se van a contar 100 leucocitos, ¿cuáles? Los que me encuentre. Generalmente en el frotis yo voy a tener, en este sentido, acuérdense que vamos a tener nuestro frotis y tenemos 3 partes, ¿no? ¿En dónde voy a hacer este conteo de 100 leucocitos? Porque eso viene en su manual. Acuérdense que aquí está la parte gruesa, aquí está la parte, digamos, intermedia, que le llaman monocapa también, y aquí tenemos ya la cola o el final del frotis. Entonces, ¿dónde hago primero esta parte de mi conteo? Porque eso se les voy a preguntar en el examen, todo eso de la parte técnica, porque ya vi que nomás no repasaron nada de eso. ¿Dónde lo hago? No, nadie. ¿En la parte central? Ajá, exactamente, bueno, pues digamos que sería como en esta zona, ¿no?
que bueno, más que central sería como en la monocapa, ¿no? Y por ahí ustedes en su manual tienen un dibujito, que no sé si lo llegaron a ver, que para evitar, perdón, conteos dobles, dice que en este caso, ya teniendo yo mi extensión, mi preparado, nos vamos a estas zonas y entonces puedo hacer un conteo como de grica. ¿Para qué? Para evitar conteos dobles. Y eso es lo mejor, ni tan en la orilla, pero tampoco tan en los lugares donde está gruesa o muy delgada la muestra, ¿vale? Entonces yo hago este conteo de 100 y entonces esto obviamente cuando yo tenga mi listado, aquí si se fijan en esta parte de este diferencial está el neutrófilo segmentado, está el neutrófilo banda, está el linfocito, está el monocito, el eosinófilo y el basófilo, que son los comunes. Ahora, si me dicen, oiga, pero usted me acaba de decir hace ratito que podía encontrar que plasmáticas, que si podía encontrar mastocitos, pues sí, simplemente pues lo ajusto, pero al final, si yo voy a considerar también estas siempre se ajustan a 100. Y en este sentido, hago mi conteo y esto me tiene que dar 100. ¿Por qué? Porque estoy haciendo esta parte del diferencial y se ajusta a 100. Y saco un porcentaje. Porque esto es a nivel de la técnica de laboratorio. Pero obviamente ustedes si se fijan en los resultados no les van a reportar porcentaje. Solamente un laboratorio y es el del doctor Valdivia es el que les reporta en porcentaje. Todos los demás les van a reportar ya en absolutos. Ahora, ¿qué quiere decir esto del porcentaje? ¿Dónde hice yo este conteo? En el frotis, si me estoy explicando. Por lo tanto, dicen que esto representa lo que se está generando a nivel de la muestra. ¿Qué pasa cuando yo paso a los valores absolutos? Que lo que estoy haciendo es que voy a tomar en cuenta el conteo total, que de hecho aquí está el ejemplo, este que les acabo de hablar hace ratito que hago en la cámara de Neubauer, y lo voy a ajustar y entonces estos valores ya van a estar dados a partir de lo que está presentándose en sangre. Esto es a nivel de esa muestra representativa periférica, y cuando yo tomo el valor total de mi muestra en cuanto a cuántos leucocitos conten totales, ahora lo ajusto a cada línea y esto es lo que en realidad está pasando en sangre. Esa es la gran diferencia y por eso es que lo que se estila actualmente es que la interpretación la tengo que hacer siempre en los valores absolutos. Que me sirve a lo mejor ver cómo se están manejando las líneas, pues sí, pero en realidad créanme que casi todos los laboratorios les van a manejar que en este caso la interpretación tendrá que ajustarse a nivel de los absolutos. Ahora bien, en ese sentido, bueno, primero me tiene que dar estos 100. Ahora, una vez que yo hago, ¿cómo le voy a hacer yo para que usted que me está diciendo, a ver doctora, no le entendí, estos son porcentajes y es lo que me encontré en el frotis, ¿no? Y ahora, ¿cómo le hago para pasar entonces a esta, por ejemplo, se fijan, este es el valor de referencia de quién, de los porcentajes. Entonces, aquí yo podría hacer una interpretación de este con este. Esta columna es el valor de referencia de quién, de los absolutos. Entonces, a mí me queda y entonces, ¿cómo saco los absolutos? A ver, ¿quién revisó la presentación o quién sabe de los que ya a lo mejor están cursando? ¿Cómo saco el valor absoluto? Viene aquí adelante, pero quiero que lo piensen. ¿Cómo lo saco? Con una regla de 3. Ok, muy bien, entonces vamos a hacer esa parte. ¿Cuáles serían los valores, doctora, si me ayuda a colocar en la regla de 3? Pues sería el conteo total de leucocitos, que sería de 17.5, sería el 100%. Exactamente, muy bien, este 17.5 sería mi 100%. Y luego, ¿quién iría? Y ya después se sacaría de cada línea para ver el porcentaje de ese 100% de cuánto total. Es correcto, muy bien, muchas gracias. Es decir, que entonces todos estos que están aquí, obviamente los que tienen valor, porque el 0 me va a dar 0, los tengo que sustituir aquí. Entonces tendría que hacer yo una regla de 3 para el 78 para sacar el valor absoluto de quién. Del neutrófilo segmentado, ¿ya lo vieron? Ahora, ¿cuál es el otro que tengo que sacar? El que me indica que también tiene valor es el linfocito, pero aquí el valor ¿cuál va a ser? 15, ¿no? Igual.
Y en el caso del monocito, que sería 3. Esto, por ejemplo, cuando ustedes hacían su práctica en la escuela, pues tenían que hacer todo esto, hasta los cálculos. Y este sería para, este de aquí arriba, perdón, sería el linfocito, este sería para el monocito y el basófilo. Ah, no es cierto, el eosinófilo, el eosinófilo, el eosinófilo. El eosinófilo que tiene 4, ¿no? Ok, entonces agarren su celular, que ya sé que viven con él de la mano, se duermen con él, y hagan la cuenta, por favor. ¿Cómo hago la cuenta por aquellos que tengan la cochina duda? ¿Cómo se hace esa cuenta? Este es 17.5, voy a poner mejor aquí. ¿Qué hago? Porque tengo aquí los valores, entonces ¿qué hago para poder sacar el resultado? Tengo que multiplicar 78 por 17.5, esto lo multiplico, lo cruzo, y luego lo divido entre 100. ¿Están de acuerdo? ¿Todos me fueron siguiendo? Sí. Bueno, entonces les pido de favor que saquen el valor. Díganme ahora cuánto les da. Voy a borrar esto para que no nos haga ruido. Y díganme cuánto nos da. 13.65. Y ese sería para el neutrófilo. Entonces voy a poner el resultado aquí al ladito, para que vayan viendo la diferencia. Es 65. Ok, ahora bien, aquí ustedes se pueden sentir como profesores, ¿eh? Y vamos a ver qué tan buenos profesores son. Si se fijan acá, el valor está, acuérdense que este era el valor de referencia para los absolutos. Si se fijan, no tiene puntos, o sea, no tiene punto 4, punto 3, punto 12. Entonces, ¿cuánto le dejarían este valor si lo tuvieran que redondear? ¿A 14? Ajá, porque incluso acá, acuérdense que aquí pues nos va a dar 100 en este valor. Aquí, ¿cuánto me tiene que dar esto? Me tiene que dar 17.5. Vamos a ver si es cierto que hicimos bien nuestras cuentas. Entonces, vamos a redondearlo y le vamos a dejar este que sí pasó en 14. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente valor, muchachos? 2.620. Ay, perdón, no alcancé a escuchar. Redondeado sería 3. 12.77 me dijeron. 2. Ah, 2. Entonces, si es punto 2, ¿sube o queda en el rango? Queda en el valor bajo, perdón. Sube a 3. ¿Sube a 13? 3. No, es que es 2.62. Entonces, si lo redondeamos es 3. Ah, correcto, ahora sí ya. Es que les había oído 13, dije, ay, no, no puede ser. Perfecto, entonces vamos a ponerle aquí, sería 3. Muy bien. Y luego, ¿cuánto nos da? 52. Punto. Y ahí se fijan, pues no sube, punto 5, y apréndanselo para sus resultados o para su final del semestre, punto 5 no sube, ¿eh? Vamos a tomar en cuenta hasta el punto 6 para subir, aquí me queda punto 5. Y luego, Punto 7. punto 7. ¿Este subiría punto 7? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ok, ahora vamos a ver si sí es cierto que lo hicimos bien. Serían 13, 14, 15, 16, 13, 17, ah, caray. Me da 18. Me da 18.5, ¿se dan cuenta? ¿Sí o no? Sí, da eso. Da 18.5. Entonces, ¿qué tendríamos? Pero es porque lo redondeamos, ¿no? Ah, exactamente. Entonces, a lo mejor, bueno, si no lo redondeamos estos, ¿qué me quedaría para el de acá arriba? Me quedaría 13 punto, porque tengo que quitarle 1.5, ¿no? Y el otro creo que era 2. 6. Ah, es que da 2.6 y acá le tendríamos que dejar 2.4, ¿no? ¿Cuánto daba 13? ¿Qué me recuerdan, por favor? Punto 7. Ah, es que da punto 7. Punto 7, aquí sería punto 7 y a lo mejor, perdón, y ya en la cuenta, sin redondear, pues sí me va a dar, sí me tiene que dar el valor, porque ya no estoy redondeando, se van a ajustar las líneas. Yo pensé que sí, es que hay algunos casos que sí nos da perfecto, el que al momento de redondear sí me da la cuenta. Este ya decía punto 7,
este punto 6, y este tendríamos que dejarlo en punto 7. Y aquí ya sí me debe de dar el 17.5. A lo que voy es que entonces mi cuenta de aquí tiene que cotejar para que aquí me dé la cantidad, ¿cuál? Este 17.5. Aquí me tiene que dar 100, es la forma de corroborar. Ahora, ¿qué sucede con respecto a la cuestión del resultado? Pónganse bien abusados. Ya no tienen dudas con la regla de 3, perdón, ya la estoy borrando. Alguien que diga, a ver, yo no la entendí. ¿Todos me siguieron? Ahora siguiendo las indicaciones de la regla de 3, ok. Porque eso ya lo van a hacer ahora en uno de sus... A lo mejor se los pregunto en el examen o en el taller. No, creo que en el taller ya no se los puse porque pierden mucho tiempo haciendo las cuentas. Pero bueno, para que sepan de dónde sale básicamente. Ahora bien, si nosotros vamos a dar ahora el diagnóstico de laboratorio, fíjense muy bien. Y esto sobre todo para los que se vayan al extraordinario, y no es mal plan, lo que pasa es que esto sí se los pregunta, sobre todo el doctor Valdivia, por eso me voy a tardar un poquito explicándoles esto. Resulta que entonces si yo voy a sacar el diagnóstico de laboratorio, yo puedo tener dos posibles resultados, pueden coincidir o no. ¿A qué me refiero? Que pueden estar igualito, que este resultado a nivel relativo sea igualito al absoluto, pero a veces no. Y entonces cuando yo hago esta interpretación, este diagnóstico de laboratorio, ¿cómo quedaría? Si yo lo comparo fíjense ahora bien, este es mi resultado contra el valor de referencia que es esta columna, aquí yo ¿qué tendría? Primero, le tengo que atribuir la línea total. Aquí tengo ¿qué? Leucocitosis, ¿sí? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Porque me dice que el valor normal para estos leucocitos de este canino es de 5 a 14.1. Ese es el valor que me dan a mí, mi valor de referencia. Y entonces, pues si tengo 17.5, pues está elevado. Entonces tengo leucocitosis, primera situación. Ahora, si nos vamos a la cuestión de las líneas, resulta que en el diagnóstico de laboratorio, en porcentajes, tendría una leucocitosis ¿de qué tipo? Sería leucocitosis por neutrofilia. ¿Están de acuerdo? Vean, 78, 77. Neutrófilos banda hasta 0, está normal. Entonces ahí ya no tengo que ponerle nada. Por neutrofilia, perdón mi letra, pero por más que le practico todavía no me sale bien. Por neutrofilia, ¿cómo estaría el resultado a nivel del linfocito? Tengo 15 y tiene de 12 a 30. En Está rango. Un rango, entonces este está normal. Incluso yo puedo ir colocando en ese sentido la N o poner flechitas, que acuérdense que eso es lo que nos ayuda para primero detectar. Primero comparo los valores y le voy poniendo flechita hacia arriba, flechita hacia abajo. Incluso si tengo una importante desviación, le puedo poner una flecha, dos flechas, tres flechas para marcar la desviación. Y ahora tenemos el del monocito, me daba 3 y dice de 3 a 10, pues está normal. Y si hablo del eosinófilo dice de 4 y es de 2 a 10, pues está normal. Y el basófilo es raro, así que está normal. Entonces simplemente a nivel de mi primer resultado, diría que tiene una leucocitosis por neutrofilia. Pero en este caso le pondría o le agregaría neutrofilia relativa. ¿Por qué relativa? Porque lo estoy haciendo con estos valores a nivel del porcentaje que veo en el frotis. Esa es la diferencia, el agregarle este apellido. Por si lo llegan a ver, a eso se refiere. Ahora, yo puedo entonces, ¿qué es lo que hacen los laboratorios actualmente? Sacar mi otro diagnóstico. Y este diagnóstico de laboratorio tiene que ser con los absolutos. Si yo lo hago ahora con los absolutos, vamos a ver si sí es cierto que da lo mismo. Y entonces yo tengo que comparar ahora esta columna con esta columna. Y me dice que los neutrófilos están en 14.7 y el valor es de 2.9 a 12. ¿Sigue estando elevado? Sí, sigo teniendo la neutrofilia. El neutrófilo, los neutrófilos banda pues siguen igual normales porque da 0. El linfocito dice que es 2.6 y da de 4 a 12.9, pues está en rango, sigue normal. Para el monocito me da 0.5 y dice que es de 0.1 a 1.4, pues está normal. El eosinófilo
me dice que es 0.7. Y aquí en este resultado me dice que es de 0 a 1,3, cosa que a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque si yo denoto que me dan un valor 0, esto me va a impedir poder saber si tiene eosinopenia. Pero bueno, así está este resultado. Pero bueno, está dentro del rango, así que sigue normal. Y el basófilo está normal. Entonces, se fijan, aquí para este resultado, pues volvemos a la misma. Tengo una leucocitosis por neutrofilia. Pero aquí la diferencia va a ser que en vez de ponerle el relativo, le colocaré el sufijo absoluto. Absoluta. Es leucocitosis por neutrofilia absoluta, porque lo estoy haciendo en los valores absolutos. Y esa es solamente la diferencia. Si ustedes hacen el ejercicio con otros casos, van a ver que sí modifica levemente. Y es por lo que les acabo de explicar. Una cosa es lo que a lo mejor me sale en ese momento en el frotis y queda ahí fijo. Pero otra cosa es cuando yo ajusto a partir de mi total y cómo entonces se van a distribuir estas líneas, y es lo que está presente en sangre. ¿Sí queda claro, chicos? ¿Dudas de esta situación de la cuenta? ¿Cómo lo ajusto? ¿Dudas? No, todo bien. No, Nadie se perdió con la cuenta, la regla de 3, acuérdense, tienen que hacer una cuenta, una regla de 3. Por ahí les voy a dejar al final de esta presentación, sí la voy a cambiar para que tengan lo que les fui ahí marcando y les fui cambiando. Van a ver 2 casos clínicos, entonces lo que quiero es que hagan esos 2 casos clínicos para que practiquen esto. Y que bueno, si tienen alguna duda lo hagan. Miren, y aquí venía en la presentación, lo que quería es que ustedes hicieran esta parte del razonamiento de cómo hago la parte del sacar los absolutos. Entonces la cuenta total es el 100, de acuerdo a lo que nos arroje el resultado del laboratorio para ese paciente. En ese momento sustituyo el porcentaje de cada célula contada en el frotis y entonces saco mi X. Y esto obviamente me dará entonces el valor ya en células. Por ejemplo, aquí está otro, de hecho yo aquí les coloqué ya hasta cómo hacía la cuenta. Dice sacar los valores absolutos. El leucocito es 17.5 y aquí tienen los valores, que fue lo que hicimos ahorita en la transparencia anterior. Entonces si por ahí les quedó duda, vuélvanlo a repasar. Y entonces ya aquí le ponen, ¿qué hago? Es 17.5 por el porcentaje de la línea entre 100 y eso ya les da el valor. Y ya pueden sacar su diagnóstico de laboratorio. Ahora bien, ¿qué es este rollo de la cuenta corregida? Pues resulta que si se acuerdan, yo les platiqué que en ocasiones, sobre todo cuando tenemos anemias, y estas anemias son regenerativas, ¿qué era lo que iba a pasar a nivel del frotis? ¿Se acuerdan de lo que vimos a nivel de lo que podía presentar en el frotis la anemia regenerativa? Hasta se los puse en una transparencia que está un círculo y viene todo lo que puedo ver, y en el otro cuando están los no regenerativos. ¿Alguien se acuerda de lo que veo en el frotis? Reticulocitos. Ajá, muy bien, esa es una. ¿Qué más veía? Me van a reportar reticulocitos. Obviamente también tengo que hacerle atención, pero bueno, sí. ¿Anisocitosis? Voy a tener muy bien, anisocitosis, ¿qué más? Macrocitosis. Ajá, voy a tener... Esta misma anisocitosis está dada por los macrocitos, muy bien. Por eso se están dando chicos, bueno, unos más grandes y otros del tamaño, y a lo mejor por ahí unos que ya están más chiquitos, muy bien, ¿qué más? Hipocromasia. Claro, porque acuérdense que estos reticulocitos van a tener en el frotis, y aquí todavía no tenemos como tal la tinción. Sin tinción, yo lo que vería sería policromasia, muy bien, ¿qué más? Y si es muy fuerte, muy intensa la respuesta, acuérdense de la evolución de la hemorragia. ¿Quiénes salen antes de los reticulocitos? Y que también esto me puede estar incluso dando el efecto de que haya macrocitosis. Ay, qué fea letra, parece que me fracturé la mano. Ustedes perdonen, ¿eh? ¿Qué tipo celular está? Que es el antecesor al reticulocito. ¿Quién se acuerda?
el metarubricito. Eso, muy bien, el metarubricito. Y les dije que estos metarubricitos, cuando la anemia inicia en esta regeneración, son los primeros de hecho que van a entrar al quite. Y que conforme se va instaurando, obviamente la respuesta va jalando a los reti, y estos reti van madurando para formar el glóbulo rojo maduro. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque tiene que ver con esto la cuenta corregida. Porque resulta que cuando yo tengo metarubricitos en el frotis, ahora ubiquen un frotis, ¿no? Y de hecho se los he ido marcando, que yo tengo a los glóbulos rojos nucleados, y a quién se parecen mucho, incluso hasta por tamaño, a los linfocitos. Entonces resulta que por tamaño, en algún momento, si no nos fijamos, o incluso la tinción no nos quedó muy bien, o incluso si lo estoy haciendo en un aparato automatizado, como lo que hace el aparato automatizado, y eso ya vamos a hablar también yo creo que el jueves, el tamaño es muy parecido. Y entonces, ¿qué sucede? Que no descarta, o a veces por el ojo no alcanzamos a descartar, el hecho de que tengamos estos glóbulos rojos nucleados. Entonces se hace una cuenta de ajuste. Sobre todo si a mí me reportan estos metarubricitos o glóbulo, puede decirles glóbulo rojo nucleado, me está indicando que hay una respuesta de la médula ósea, pero estos glóbulos rojos, cuando lo hago en el frotis, tengo que quitarlos de mi cuenta total de blancos. ¿Por qué? Porque les digo que se pueden parecer mucho a los linfocitos por tamaño, por características. Entonces, por eso es que se hace esta cuenta corregida. Cuando ustedes les dan el resultado del laboratorio, ya viene el cálculo hecho, ya lo hace el patólogo en el laboratorio. Pero esto obviamente se los explicábamos porque ustedes iban a hacerlo de forma manual. ¿Cómo hago la cuenta corregida? Bueno, pongo en este caso este RBC es nuestra cuenta corregida a nivel de blancos, y en este caso se hace el 100 entre 100 más el número de glóbulos rojos nucleados. Es decir, que conforme voy haciendo yo el diferencial aquí en el frotis, voy contando 1, 2, 3, 4, 5, y al mismo tiempo, cuando acuérdense que tengo que contar cuántos, 100 leucocitos, ¿no? Quedamos. Bueno, al mismo tiempo que voy contando para ir llegando al 100, al mismo tiempo, si me voy encontrando glóbulos rojos, pues los voy marcando. A manera de que entonces después sepa que estos glóbulos rojos nucleados, perdón, lo puse al revés, espérenme, porque aquí si no va a haber una confusión. Estos serían, vamos a ponerlo así, este es mi frotis, y entonces el glóbulo rojo nucleado, los voy contando, y aquí en el caso de los leucocitos, voy a contar a 100. Y entonces cuando llego a 100 paro y veo cuántos encontré con respecto al glóbulo rojo. Y por ello es que entonces puedo hacer este ajuste. ¿Y por qué lo voy a multiplicar? Pues por el total de los leucocitos. Para saber entonces a estos leucocitos que conté en la cámara. En la cámara yo no tengo opción en el microscopio. Acá me voy a regresar para que ubiquen aquí. No puedo con el ojo. Y además que no están teñidos. Acuérdense, llevan un turc para hacer contraste, pero no los tiñe. Entonces aquí es muy complicado que yo pueda distinguir si es glóbulo rojo nucleado o si es un linfocito. Y entonces por ello es que acá lo voy a ajustar a mi conteo total y poder retirar estos glóbulos rojos nucleados que ahí hice el conteo. Y por eso se llama cuenta corregida. Aquí les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que a mi paciente le contaron 15,000 leucocitos, pero a la hora de hacer el diferencial se encontraron 25% de glóbulos rojos nucleados. Por lo tanto, al sustituir en la cuenta, ¿qué hacen? Es 100 entre 100 más 25, que son los glóbulos rojos nucleados, lo multiplico por 15 porque esa es mi cuenta total. ¿Y cuánto me da? Ahí lo que estoy haciendo es que estoy quitándole a 15,000 el 25% que conté como aparentemente un linfocito, digo, es a los que más se parecen. Y entonces en realidad este animal no tiene 15,000 de leucocitos, tiene 12,000 de leucocitos y tiene el 25%, es decir, que si hacemos la cuenta son 3,000 glóbulos rojos nucleados a nivel de la circulación, y que obviamente está desnotando una respuesta
por parte de la médula ósea, o que están ahí de alguna manera activa la eritropoyesis. ¿Sí queda claro este rollo, chicos? Ustedes no van a batallar, pero bueno, sí se los explico por si lo llegan a encontrar y en algún momento, si alguno se aventara a hacer las pruebas de laboratorio en su consultorio o hacer la parte manual, pues conforme van adquiriendo práctica, esto sí lo tienen que hacer, sobre todo les digo si encuentran glóbulo rojo nucleado. Les insisto, si ustedes ven esto a nivel de los resultados de laboratorio, ya viene el ajuste, ya no tienen que hacer las cuentas. Eso ya lo hace el laboratorio. ¿Sí queda claro esto, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Dudas de esto entonces no hay? Yo obviamente les voy a pedir que en uno de los casos que les puse pues lo practiquen para que vean cómo sale y que ya lo tengan ahí. Bueno, entonces espero que no tengan dudas. Y bueno, vamos a ver nada más una parte que en realidad no es que se lo haga yo para directamente evaluar a los leucocitos, sino que es una prueba que lo manejan como complementaria para evaluar sobre todo inflamación. ¿En quiénes? En los equinos y en los rumiantes, básicamente en vacas, ¿no? Y entonces es la técnica del fibrinógeno. Les pido que repasen la técnica. Alguien, a ver, por ahí, ¿se acuerda de cómo se hacía? Si yo les preguntara ahorita cómo se hace el fibrinógeno, ¿alguien se acuerda? ¿O alguien tiene ahí su diagrama que nos pudiera platicar cómo hago el fibrinógeno? ¿No, nadie? Yo sé que andan, pero sí, bueno, bien ocupados. Pero tienen que repasar, chicos. Ay, espere, doctora, es que lo estoy buscando. Está bien, aquí me estoy esperando. No te preocupes. A ver, búsquenlo. Para repasar, porque les digo, esto también sí viene también en el examen. Por eso les estoy diciendo que se pongan avisados. Además es bien fácil hacerlo. Claro que esto, como les digo, se maneja y de hecho ya hay una controversia que en realidad no es lo mejor, pero se sigue utilizando como marcador de inflamación en estas especies. ¿Por qué? Porque les decía yo que por ahí el equino tiene como un 50-50 con respecto al neutrófilo y al linfocito, por lo tanto no nos podemos como basar a lo mejor mucho en la respuesta a partir del tipo celular en el leucograma. Y en el caso de los rumiantes, acuerden que son especies leucopénicas, que presentan mayor cantidad de linfocíticas, es lo que quería decir, perdón. Y entonces esto hace que entonces por el tipo celular nos cueste trabajo. Entonces algo a lo que todavía aún se sigue manejando es el utilizar el fibrinógeno como marcador de la inflamación. Por eso lo estamos retomando. A ver, doctora, ¿ya lo encontró? ¿Cómo hago fibrinógeno? Bueno, creo que tengo ya la técnica. ¿Se la leo? Y a ver, ahí está. Bueno, dice que primero la sangre obtenida con citrato de sodio al 3.8% y que todas las muestras se deben realizar siempre por duplicado y antes de transcurridos 30 minutos de la extracción, centrifugar la sangre a 750 revoluciones por minuto durante 5 minutos, separar el plasma y conservarlo en refrigeración hasta su proceso, incubar durante 2 minutos a 370 grados centígrados, el reactivo de trombina necesario para las pruebas que se va a realizar, preparar una dilución a 1 de 10 para cada muestra del paciente y control, 1 mililitro de muestra y 0.9 mililitros de amortiguador veronal de O'Brien. En el bloque térmico del coagulómetro, colocar las copillas de reacción e incubar durante 2 minutos a 300 grados centígrados, 0.2 mililitros tanto del problema como del control, agregar 0.1 mililitros del reactivo de trombina de 100 unidades por mililitro y echar a andar simultáneamente el cronómetro y el coagulómetro. Al iniciarse el coagulómetro se detendrá. Anotar el tiempo en segundos en que esto ocurrió y luego mediante la curva de calibración convertir el tiempo en concentración de fibrinógeno de miligramos por decilitro. Y ya luego dice cómo hacer la curva de calibración. Exacto, perfecto. Y qué bueno que usted me leyó esa, porque de hecho les iba a hacer el comentario. Esa que usted acaba de explicar, muchas gracias, es la que realizan cuando ustedes mandan a hacer las pruebas de coagulación, que ya las vamos a ver ahora, espero el jueves.
Pero resulta que hay una forma mucho más sencilla de evaluar el fibrinógeno cuando no porque imagínense, para eso tenemos que tener el kit, tenemos que tener obviamente el tipo de los tubos, y además tenemos que tener el coagulómetro. Entonces, en realidad hacerlo en una clínica, en un consultorio, pues saldrá muy caro. Esto es a nivel de laboratorio, y sí es la forma en que yo puedo evaluar fibrinógeno cuando lo mando bajo digamos, la técnica del coagulómetro. Pero aquí no, aquí vamos a hacerlo mucho más sencillo, y en el manual, en su manual, viene esta técnica que es la que les voy a platicar. Entonces ustedes toman la muestra, la toman con EDTA, porque esa es la que van a mandar para la biometría hemática. Y entonces van a tener 2 capilares, acuérdense que estos son capilares de microhematocrito. Van a llenar los 2 al mismo tiempo, los van a sellar y los van a centrifugar. La centrifugación va durante 5 minutos para el caso de los equinos, en los rumiantes tiene que ser 10 minutos, a más o menos las revoluciones en nuestras centrífugas es de 11.000 hay unas y hay otras de 5 o 7.000, ¿no? El caso es que, bueno, tienen que centrifugar la muestra para que se forme, obviamente, nuestro tubo, en donde tengo aquí la parte del paquete rojo, la capa glucoplaquetaria, y aquí el plasma. Tengo 2 tubos, acuérdense. Al primer tubo lo que hago es que le mido los sólidos totales o versus la proteína plasmática, que fue lo que en teoría tenía que haber checado en su manual. Porque esto les dije, váyanse a su manual, ahí vienen las técnicas. Entonces ya tengo yo mi valor. ¿Qué hago con el otro capilar? El otro capilar lo meto, a baño María. A baño María durante 3 minutos a 37 grados. Es muy fácil tener incluso en algún momento cuando nuestro baño María no servía, lo que hacen es que ponen a calentar agua, y realmente sí les puede llegar a durar, el chiste es dejarla, les digo, no es hirviendo, es a 37 grados, sobre todo en una bandejita de aluminio, y lo ponen ahí. ¿Qué es lo que van a hacer con el calor? Piensen en un huevito. ¿Qué hacen cuando meten un huevo a cocer? ¿Qué se precipita? Les digo un huevo porque el huevo tiene este compuesto. Piensen en el huevito. Lo pongo a calentar, ¿qué pasa con la clara? ¿Albúmina? ¿Se precipita qué? ¿Albúmina? La proteína, ¿no? Que es albúmina, pues es lo que tiene finalmente la clara, ¿no? Pues lo mismo pasa aquí en el tubo capilar. Acá simplemente yo voy a medir la proteína que está aquí, como digamos, libre. En el momento en el que yo meto al baño María a 37 grados, corrijo, son 57 grados. 57, incluso en algunos manuales viene que puede ser incluso hasta 53. Lo pongo a bastante calor. Lo que hago es que voy a coagular, voy a precipitar esa proteína, y una vez que sale del baño María vuelvo a centrifugar. Y entonces cuando yo vuelvo a centrifugar, ¿qué va a pasar? Que toda esta proteína que se precipitó, se coaguló, se vuelva hacia el fondo, y entonces vuelvo a medir los sólidos totales o la proteína plasmática. Por lo tanto, esto que hace que aquí el valor me va a dar, vamos a poner un ejemplo, que me dé 7. Ahí, me fui muy abierto. Déjenme borrarle aquí porque me fue muy feo. El valor, vamos a suponer que aquí me dio 7. Si yo hago toda esta técnica de ponerlo al baño María, calentándolo, luego centrifugando y lo vuelvo a medir, cuando hago bien la técnica, vamos a suponer que me dio 6.8. Y entonces en su manual, de hecho viene así medio rara la redacción, lo acepto. Lo que tenemos que hacer es que dice que la diferencia, en este caso la resta, por eso viene aquí esta línea que es como menos, del primer capilar, resto la proteína o los sólidos totales del segundo capilar, y me daría 0.2, a lo cual esto lo multiplico por 1000, y entonces me daría, en este sentido, igual a 200, y este ya es el valor en miligramos sobre decilitro de fibrinógeno. Esta es una forma de hacerlo, ¿sí? Y esto nos puede ayudar. Esa es la técnica que viene en su manual, y es muy fácil porque en realidad aquí es mucho más barato conseguir una situación de poder adaptar un baño María y tener una centrífuga. Es más, si no tienen centrífuga de hematocrito, lo pueden hacer en la centrífuga clínica. Aquí la cuestión nada más es que sí vean que se haga la
la, la adecuada retracción a nivel del paquetito, y ya en automático pueden ya con su refractómetro leer y sale mucho más económico. Y ya tendrían su fibrinógeno. ¿Qué hay que hacer ahora? Con este valor, irnos a los valores de referencia para equino y bovino y ver si está por abajo o por arriba, y santo remedio. Y entonces ya tendrían ustedes ahí un valor con respecto a si está aumentado el fibrinógeno. Obviamente, si está aumentado el fibrinógeno, hay una hiperfibrinogenemia. Esto me lleva a saber que tengo una situación de inflamación. ¿Queda claro esta parte de ahora, esta técnica que era la que venía en su manual? ¿Dudas? ¿No? Doctora, ¿Y? ¿dijo hiperfibronemia o Fibrinogenemia, que es aumento de fibrinógeno en sangre. Ese es el aumento. Y también podemos tener hipofibrinogenemia, que sería la baja. Gracias, doctora. No, ¿de qué? Ahora, por ahí hay una parte que pueden en algún momento ustedes sacar. Esta es una situación, es un cálculo aparte. Esto que les acabo de platicar es la técnica tal cual. Y lo sacan ya en miligramos sobre decilitro. O incluso si en su momento el resultado viene en gramos sobre litro, bueno, pues simplemente recorren el punto para que les dé la cantidad de fibrinógeno. Pero, por ejemplo, ustedes pueden sacar una cosa que se llama relación sólidos totales fibrinógeno. Esa es una relación. Y entonces para la relación, lo que se hace es que coloco, para sacar esta relación, coloco mi valor menos el valor del fibrinógeno entre el fibrinógeno. Es decir, ya tengo el resultado anterior para que pueda sustituir aquí. Y entonces ya en esta relación, lo único que se interpreta de una manera muy sencilla es que si en el caso de equinos la relación está por arriba de 20, o en el caso de los rumiantes por arriba de 15, pues en ese momento pasamos a que esta situación vamos a tener una hiperfibrinogenemia y por lo tanto inflamación. Y tiene que ver ahí, lo que vamos a tener es una situación de una disminución con respecto a la proteína total y al fibrinógeno. Esto me lleva a que quien va a llevar la batuta en la división es el fibrinógeno, y por eso es que entonces tendremos una situación de inflamación. De hecho, la relación, va a estar disminuida. Por abajo, porque le dije por arriba. Por abajo de 20 y aquí por abajo de 15. Estaba diciendo al revés. ¿Sí queda claro? Y eso es algo que pueden hacer muy fácilmente. Necesitan solamente el valor de los sólidos totales con respecto al fibrinógeno que les dé el resultado. Eso va a venir obviamente en la química sanguínea, y sacan su relación y santo remedio. ¿Vale? ¿Dudas de esta parte? Creo que no, doctora. Creo que no. Bueno, yo también espero que no. Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, ya en la última parte de la presentación lo que venía básicamente es la bibliografía. Y les digo, vienen 2 casos clínicos para que puedan ustedes revisar esta parte de las cuentas, de que saquen la cuenta corregida. Y son ahí dos digamos, ejercicios. No los tienen que entregar. Lo que quiero es básicamente es que sí se apliquen haciéndolo. Por si tienen duda, pues me pregunten. Básicamente sería para eso. Entonces ya ustedes los revisan. Ahorita en cuanto termine la clase hago el cambio de la presentación para que tenga también lo del cambio de los mucopolisacáridos y las células que les puse. Déjenme cerrar esta presentación. Ay, caray, ya son 5:30. Yo pensé que se iba a acabar y no ha acabado. Ok, entonces vamos a abrir la otra. Ay, qué rápido, se me fue el tiempo.
Muy bien, ahora sí. Esta todavía no está arriba. La voy a subir hoy. Esta que sería de interpretación. Entonces, esta de hecho es un apoyo a todo lo que tienen ustedes que empezar a evaluar con respecto al leucograma. Es una guía, yo espero que sí la revisen porque le digo, pero si se los dije. Y todos se quedan así como, ay, es que no le entendí. Entonces espero no echen a saco roto esta parte y de hecho así se llama, ¿no? Interpretación leucocitaria. Entonces fíjense, aquí por ejemplo, para una vez que ustedes ya vayan a revisar y hagan sus cuentas o ya tengan la cuenta total, sacan el diagnóstico de laboratorio del leucograma y entonces se tienen que ir aquí a decir, ahora, ¿cómo explico ese leucograma? Y yo veo que cantidad de veces les digo, a ver, pero ¿qué les dice el leucograma? Y todos se quedan así con cara de what, o no lo contestan en sus talleres, ¿no? Quizás para rojos, aunque la sufran un poco más porque sí es mucha información, no les cuesta, a veces sí llegan muy bien a los diagnósticos de las anemias o de las eritrocitosis, pero en la parte del leucograma se quedan muy cortos. Entonces, la situación de esta presentación tiene como objetivo el que ustedes integren la información. Entonces, por ejemplo, ¿qué tengo que checar? Pues obviamente que la idea de tener el leucograma es que nos diga la gravedad del padecimiento, la duración, porque acuérdense que nos va a ayudar un poquito a establecer si el cuadro es agudo, si es crónico, si es localizado, si es sistémico, y por lo tanto obviamente nos puede llevar también a ciertos pronósticos con respecto a la enfermedad. Ahora bien, una de las cosas es que primero tenemos que checar las características morfológicas y la función de cada tipo leucocitario. A lo mejor la morfología, es que no tengo la pluma activada y le estoy aquí cambiando. En el caso de la situación de por qué la morfología es por lo que estuvimos platicando, a ver, tienen vacuolas, son reactivos, son transformados, tienen granulaciones o me reportan que son neutrófilos tóxicos. A eso se refiere de las características morfológicas. Y otra cosa, pues que no se les olvide la función. Yo sé que a lo mejor les di un mega hiper resumen, pero traten de ir y revisar o de poder volver a complementar la cuestión de las funciones de los tipos leucocitarios. Y entonces necesito revisar cada línea. Y entonces llega un momento en el que yo puedo como agrupar, como les puse en la tabla anterior, o bien puedo agrupar y decir tiene esto, pero por ejemplo para este tipo celular, este sería su mecanismo. Y en ocasiones eso es como se los manejan los laboratorios o lo interpretan los laboratorios. Aquí es donde viene esto que les estuve comentando hace ratito, con respecto a las variaciones en cuanto a las cuentas totales y las diferencias por especie. Ahí tienen perro y gato, predominio neutrófilos, rumiantes, predominio linfocitos, y equinos y cerdos, ahí se van. Animales jóvenes tienden a tener cuentas más altas, se tienden a tener que con respecto, si yo comparo con los adultos, van a tener más cantidad de leucocitos, pero eso es normal. ¿Por qué? Porque están en un momento de maduración a nivel de su sistema inmunitario, e incluso hasta con respecto a los linfocitos específicamente. Ahora bien, por ejemplo, si yo hablo de una respuesta leucocitaria por especie, vamos a ver que cerdos y perros comparten esta situación, que tienen estas neutrofilias intensas. Incluso por eso hay esa parte de la que les platicaba, de la reacción leucemia y de la neutrofilia extrema, porque pueden llegar a presentar esto. En el caso de los rumiantes no, fíjense, el rumiante por ejemplo, cuando comienza esta situación de infección, inflamación, al contrario, se van a neutropenias iniciales con desviaciones izquierdas, es decir, son no regenerativas incluso, y posteriormente se recuperan. Es una particularidad de los rumiantes. También tenemos que considerar, por ejemplo, qué tan virulento es el agente, y aquí les hago una pequeña observación. Recuerden que quien va a llevar la batuta en el proceso inflamatorio es el tejido dado por el agente presente. No va a ser lo mismo una reacción a una bacteria gram positiva, una gram negativa, un parásito larvario, un protozoario. Entonces hay diferencias, porque incluso hay en esta parte la intensidad con respecto a la virulencia del agente, y por lo tanto es que tengo que considerar esto. Mucho más interesante es que se fijan, las infecciones bacterianas por gram positivas generan leucocitosis y ahí van y se resuelven. Sin embargo, las bacterias gram negativas, y ahora revisen entre gram negativas y gram positivas cuáles son, para que se acuerden.
Y esas son unas malditas porque generan generalmente septicemias, tienden a deprimir a la médula ósea porque son mucho más agresivas incluso en su respuesta, en sus mecanismos, y obviamente también las enfermedades virales. Entonces esto es importante. También obviamente no todos los organismos reaccionan igual. Y ustedes lo pueden ver ahorita con la pandemia. Tenemos el ejemplo claro que hay gente que, pues a mucha gente le dio el COVID, o la COVID, que ya no sé si es COVID, bueno, le vamos a darle el COVID para que entonces no quede la duda, y entonces, para ser incluyente. Y entonces, el detalle es que hay gente que, pues, tuvo nada más un catarrito, hay gente que nada más le dolió la cabeza, estuvo mal 3-4 días, hay gente que, pues, desafortunadamente tuvo toda la signología y estuvo muy mal por 10, 15, 20 días, 2 meses, y pues hay gente incluso que bueno, lamentablemente falleció, ¿no? Y eso tiene que ver con la respuesta individual al paciente. No todos tenemos el mismo sistema inmunológico, y sobre todo lo tenemos de forma adecuada. Entonces, también si por ejemplo ustedes en las historias clínicas alcanzan a detectar que el paciente ya ha tenido enfermedades recurrentes, se enferma mucho, tiene alergias, pues son pacientes que no la van a llevar bien y que obviamente van a tener respuestas bastante a veces extremas, ¿no? Y obviamente también esto impacta con la cuestión de la nutrición. Al no tener nosotros una buena nutrición, pues obviamente también vamos afectando al sistema inmunológico, y esto también pues pasa en nuestros pacientes, ¿no? Cuando los animales no tienen buena nutrición, no están bien comidos, acuérdense que tiene que ver con todo lo que va a contribuir la nutrición, que son los aportes de minerales, vitaminas, cofactores, proteína, los lípidos, los carbohidratos, porque todo abona a la formación también adecuada de las células. Entonces desde ahí también podemos tener problemas importantes. Y acuérdense, también al malnutrido es al que le va peor, ¿no? Aunque también ahí tengo mis dudas. Porque yo veo, por ejemplo, ¿por qué les digo que tengo mis dudas? Porque tengo a varios conocidos, a varios amigos y amigas que tienen a sus hijos, y bueno, que no les den ni el aire, ¿no? Y el mendigo chamaco se la pasa enfermo todo el tiempo. Y sin embargo ustedes se van a los pueblos, yo veo aquí, por ejemplo, en la zona donde vivo, andan sin suéter, se andan mojando. Yo no creo que ni les obliguen mucho a comer frutas y verduras, y andan súper bien, ¿no? O sea, tengo mis dudas ahí. Hacen una inmunidad de campo, como les digo, ¿no? Entonces ahí también hay que considerar eso. Y bueno, la situación del estado fisiológico también es importante, porque no se les olvide que, por ejemplo, tenemos la famosa leucocitosis, que les decíamos ahí, bueno, fisiológico al estrés para nosotros, ¿no? Pero no es normal que estemos estresados. Sin embargo, le cambié. Sin embargo, acuérdense que estos estadios, como son la gestación, la etapa del ciclo estral, después de comer, el ejercicio, van a generar cierta movilización. Entonces, todos estos son estados fisiológicos que pueden mover nuestro leucograma y generar, por ejemplo, leucocitosis leves, ligeras, aguas con eso. Mientras que incluso ya el grado de estrés también podemos tener movilización, y es importante, ¿no? Y yo aquí agregaría la edad del animal, que es, les decía, los jóvenes que tienden a tener esta situación también de movilidad, y la especie, que hablábamos de los gatos, por ejemplo, y que también hay algunas razas que se comportan diferente. Entonces siempre ustedes traten de, cuando vayan a analizar sus casos, de irse y revisar, bueno, qué especie es perro, es gato, es caballo, la otra, qué raza, hay alguna particularidad con respecto a la raza. Yo la verdad no me metí mucho, les mencioné ahí algunos de las casuísticas por razas, pero créanme que son un montón. Eso yo creo que los van a ir a complementar cuando vean clínica. Y entonces, por ejemplo, aquí ya volvemos en esta transparencia, les repetí un poquito cuándo se da la leucocitosis, la división entre fisiológica y patológica, y cuáles son las situaciones en donde lo puedo tener, ¿no? Entonces puede ser fisiológica desde el ejercicio, la digestión, la gestación, y bueno, ya entre comillas el miedo y la excitación, ¿no? Que bueno, no es tan fisiológico, pero bueno, es algo a lo que nos enfrentamos. Y ya para la parte patológica, vean que están tanto las infecciones generalizadas como localizadas. Aquí, ¿quién nos va a dar la pauta de esto? El tipo celular.
en este caso lo que estamos platicando, por ejemplo, de los neutrófilos. También, por ejemplo, puede ser pues desde el dolor, que muchas veces pues, si le duele, ya con eso tenemos una leucocitosis, o estrés físico o emocional. A veces estos pacientes que están ya en este estrés, acuérdense, aquí habláramos ya de estrés crónico, lo platicamos, ¿no? Hay movilizaciones importantes, intoxicaciones, la hemorragia, la hemólisis, para que vayan asociando a sus casos, las neoplasias, las situaciones donde llevan a traumatismo, necrosis, que son destrucción de tejidos. También importante en los estados donde hay, por ejemplo, operaciones, y sobre todo si hay esplenotomía, puede haber ahí también interesantes situaciones de movilización a nivel de los leucocitos, y fármacos, no se les olvide. Y dentro de ellos, en esta situación, puede estar generado obviamente por varios de ellos. Sin embargo, aquí tómenlo con pinza, porque básicamente el corticosteroide, como vimos, a la mayoría de las líneas las va a deprimir, tanto al linfocito como al eosinófilo y el basófilo. Solamente este está contemplado para el monocito en el caso de caninos, ¿vale? Ahora, aquí por ejemplo, yo les platico que con respecto a la inflamación podríamos dividirla en, ya por tipo celular, en 3 fases. Eso se me hizo interesante. Ya nosotros estuvimos viendo en la presentación anterior que teníamos, bueno, sí, que había la desviación a la izquierda, y que además se puede, dependiendo de la gente, combinar con signos de toxicidad, que eran las granulaciones y las vacuolaciones y el cuerpo de Doll y todo lo que les platiqué. Y esa sería como la primera fase. Sin embargo, cuando entramos y que continúa la inflamación, entonces ¿quiénes se van a sumar? Los monocitos. Y por eso les digo que el monocito puede estar muy incipiente en situaciones de un valor muy bajito al inicio, pero ya cuando se instaura una monocitosis, ya esto me lleva a situaciones de cronicidad. Y en la tercera fase, ¿quién van a entrar también como tipos celulares? Pues la linfocitosis y la eosinofilia. Y esto obviamente, hago la aclaración, es una situación que se da mucho en el caso de caninos. En las otras especies varía un poquito. Por ejemplo, en el caso del gato, pues no hay como tal monocitosis. Por ahí yo les puse esta tablita, que está, de hecho, la tomé o se pueden ustedes basar un poquito para correlacionarlo con las otras tablas que vimos. Y la idea es que ustedes vean, bueno, a ver, si solamente tengo una leucocitosis neutrofílica, pues vean las causas y se puedan apoyar con la parte de la situación de las historias clínicas. Si yo tengo eosinofilia, que puede ser muy marcada, bueno, ¿en qué tipo de trastornos? Si tengo situaciones de vasofilia, por ahí hablamos que era la leucemia mieloide de la línea, o en el caso de mastocitoma, es muy raro que haya vasofilia como tal. Bueno, tengo monocitosis, ¿en qué situaciones puede cursar, no? Que aquí lo manejan más a situaciones de tipo crónico, y vean que son agentes ya mucho más difíciles de degradar. No se olviden en la parte inmunomediada o situaciones de tipo inflamatorio. Y obviamente la linfocitosis, todas estas me marcan la situación de lo que puede marcar una leucocitosis. Ahí tienen ejemplos. Más de leucocitosis, que aquí por ejemplo tendríamos que hacer una diferenciación con respecto a, déjenme ver qué horas son, así todavía tengo tiempo, con respecto a que una cosa es que tengo una leucocitosis, y una leucocitosis, digamos, promedio, sí es marcada, pero vamos, no rebasa los 30.000 o los 30 por 10 a la 9 sobre litro. Puede ser de cualquier célula, y obviamente la etiología normalmente, como hablábamos, pues está más que nada precedida por los neutrófilos, y después pues, le pueden seguir los linfocitos y luego los monocitos, más o menos en ese orden. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, hablamos de que el animal tiene arriba de 50.000, vean aquí, y les puse leucosis, estos arriba de 50.000, estamos hablando que la etiología, cuando hablamos de esta leucosis, es por una etiología viral y que afecta a aves y bovinos, y que bueno, me va a llevar a que en estas especies pueda tener una leucocitosis por arriba de 50.000, y lo que voy a encontrar básicamente son linfocitos juveniles y algunos que van en situación de transición, porque finalmente tienen esa particularidad que ahí se hace la réplica viral, y que entonces se empieza a transformar este tipo de células, y esa sería la leucosis aviar o la leucosis bovina, y tienen origen viral. Ahora, otra cosa es que yo pueda tener, que les he platicado, que hay leucemias que pueden tener también estas cuentas elevadísimas.
puede ser cualquier tipo celular, hablando de neutrófilo, linfocito, monocito, eosinófilo. Son células juveniles, en algunos casos van a haber varias y van a tener en transición, aunque bueno, ya espero que ahorita me dé tiempo. No creo, ya no me va a dar tiempo. Mañana el jueves vamos a tener que ver ya lo de las leucemias. Pero bueno, finalmente esto me lleva a que puedo pensar también en una leucemia. O bien el no descartar lo que les llamaba con respecto a la neutrofilia extrema, ¿vale? Pero ya lo habíamos platicado. Por ahí les platiqué de la reacción leucemoide, esto ya lo vimos, nada más ubiquen que los conteos pueden ser, yo les marqué que eran arriba de 50,000, bueno, algunos libros manejan que puede ser incluso desde 35,000 hasta 70,000. Lo que voy a encontrar son células maduras, con neutrofilia con desviación a la izquierda regenerativa muy marcada. Acuérdense que en ese sentido de esto muy marcado se refiere a esto que está aquí, que tengo respuesta a la izquierda, pero estoy involucrando tanto promielocitos, mielocitos en fase de proliferación y los metamielocitos y banda que son de la fase de maduración. Tengo esta combinación en ellos. Y también puedo encontrar pues neutrófilos tóxicos. Ahora, por ahí aquí les puse esta parte en que la leucemia pues se asemeja mucho al cuadro de la reacción leucemoide. Sin embargo, la situación aquí importante es que no vamos a tener en este sentido ni basofilia, ni eosinofilia, ni monocitosis, está ausente, eso es lo más importante. Todas las células son maduras, fíjense, aquí son inmaduras. Raramente puede llegar a tener una situación por arriba de 600,000, es decir, más bien sube la cantidad de plaquetas, no hay trombocitopenia, no hay baja. Sin embargo, acá sí es frecuente que, por ejemplo, en estas situaciones de leucemias, las plaquetas se nos vayan por arriba de 1,000,000, eso es lo que va aquí, y que puede incluso también ocurrir trombocitopenias, puede tener esa situación cuando tengo una leucemia. Y obviamente aquí hablamos incluso hasta que pueda ser una cuestión de una desregulación importante a nivel de la medula ósea, o buscar que a lo mejor la leucemia sea de las mismas plaquetas, ¿no? Vean que aquí, por ejemplo, en la leucemia a nivel de sangre periférica es común encontrar mucho glóbulo rojo nucleado, que haya formas anormales y que haya situaciones precisamente por esta respuesta que empieza a haber desregulada a nivel de la médula ósea, que tengamos esta situación de policromatófilos, tanto por glóbulo rojo nucleado reticulocito o por incluso una eritropoiesis ineficaz, cosa que acá en la reacción leucemoide no hay nada de eso. Y la médula ósea aquí va a estar obviamente anormal y aquí simplemente va a estar hiperplásica. ¿Por qué? Porque va a tener mayor cantidad de ¿quién? Pues de la línea de la línea mieloide. En este caso obviamente pues puede ser precedida generalmente por los neutrófilos o los granulocitos, ¿sí? Estos son los que están haciendo esta hiperplasia a nivel de la médula ósea. ¿Vale? Entonces, ahora por ahí, no sé si en algún momento vayan a encontrar que pueden leer en los libros que haya una cosa que se llama la reacción leucoeritroblástica. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, esta reacción, si se fijan, hay tanto participación de los leucocitos como de los rojos. Y entonces aquí tenemos que esta situación se puede llegar a dar cuando tenemos sobre todo en la hematopoiesis extramedular. Y acuérdense que esto sí se puede llegar a dar en nuestros pacientes, sobre todo cuando la médula ósea se agota, que es donde yo más lo he ubicado. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, por un lado vamos a tener que para la parte de la reacción eritroblástica tenemos glóbulos rojos nucleados, y en el caso de los leucocitos tenemos los banda y los metamielocitos. Entonces tenemos obviamente una respuesta, si se fijan, por parte de la médula ósea, y esto es a lo que le llaman reacción leucoeritroblástica. Y como que se los puse acá abajo, bueno, lo puedo ver, les digo, de forma, digamos, abrupta a nivel de una hematopoiesis extramedular, pero que también, ¿en qué situaciones se va a dar esta hematopoiesis? Pues cuando la médula ósea ya tiene problemas, y es cuando, entonces, entro a que tiene una mieloptisis, y que puede ser una situación de metaplasia a nivel mieloide, que esté ya fibrosada la médula ósea, que se haya perdido, o que tenga, por ejemplo, una
situación de metástasis, en este caso de una neoplasia hacia la médula ósea. Y les he platicado que una que es muy común es el linfoma. Esa está bastante reportada con respecto a que vaya y se infiltra médula ósea, aunque hemos platicado por ahí algunas otras, ¿vale? Entonces, bueno, esto es para que si lo llegan a ver, ya sepan de qué se trata. Ahora bien, fíjense que aquí cambia el letrero y dice leucopenia. Entonces en la leucopenia platicamos ya de todo lo que puede generar esto. Y aquí les puse un listado. Ustedes por favor me ayudan. Esto de hecho ya lo estuvimos platicando en las otras transparencias. Y que finalmente lo interesante es que va a agobiar sobre todo a los neutrófilos en la mayoría de las especies, que se puede dar al inicio de los cuadros virales, pero que al final, si esto continúa, pues sí pone en una situación bastante comprometida la vida del paciente. Y por ello es que en algunas ocasiones podemos incluso clasificar esta leucopenia en el hecho de que está clasificada en base a la situación que le pasa en la médula ósea. Entonces puede ser que la leucopenia esté dada por una degeneración. Y aquí vean que el problema es una granulopoiesis deficiente. Y que en este sentido, si están degenerándose o que tenemos un problema de esta situación deficiente, podemos encontrar lo que veíamos que eran la situación del que nos reporten toxicidad. Y eso es algo que lo podemos ver obviamente en nuestro frotis sanguíneo. Otra cosa es que estén saliendo en médula ósea y que tengan una granulopoiesis deficiente completamente, pero más bien en este caso no se genere como tal y tenga depresión la médula ósea, y por lo tanto entonces su vida en este sentido genera al tiempo una depresión y entonces baja la supervivencia en sangre. Entonces con esto a lo que voy es que podemos tener que la granulopoiesis esté deficiente por incluso una demanda exagerada de estas células y tenga una degeneración inicial. La otra es que esté deprimida y entonces no se esté generando de forma adecuada la granulopoiesis y que en ese momento tenga una hipoplasia la médula ósea, o bien ya esté completamente deprimida o que incluso esté generando células pero que no tengan una buena sobrevida. Y ahí váyanse a lo que vimos con respecto a la situación de los gránulos, a la situación de los síndromes, y que eso obviamente disminuye la supervivencia en sangre de estas células porque son células no funcionales. Estas sí son funcionales, pero están disminuidas a nivel de la médula ósea, y esta obviamente está deficiente en algún momento y después se puede corregir. Ahora bien, aquí yo les coloqué en esta que está la pueden ver incluso en el libro les pido que si quieren leer por favor esa parte del capítulo. Está en el libro, voy a ver si lo debo de tener yo en PDF, y está en el de patología clínica de Luis Núñez Ochoa y de Jan Bouda. Y está ahí viene esta parte de la explicación en la página 61, incluso hasta les doy la página, y les platica cómo entonces van a tener sus diferencias entre la situación de una inflamación con respecto al tiempo, sistémica y localizada. De hecho esto ya lo estuvimos platicando, pero bueno, aquí lo maneja, se los puse aquí para que lo retomen, y lo que quiero que vean es, bueno, cómo se van a dar las diferencias, por ejemplo en la localizada, que los neutrófilos se van de una manera muy abrupta, marcada, que al mismo tiempo van siguiendo los monocitos, y que obviamente con respecto si se fijan a esto que está en rojo, cómo van a ir apareciendo las situaciones de verse los polimorfos nucleares tóxicos, y que después esto les digo, se va a quitar. Y los linfocitos y los eosinófilos, bueno, empiezan en un valor, pueden incluso caer y después se recuperan. Y esto es lo que yo veo en una inflamación localizada. Muy diferente a una situación sistémica, en donde abruptamente los neutrófilos, si se fijan, o los polimorfotóxicos llegan a un punto, igual van a descender. Pero la diferencia es que los polimorfonucleares, ya en una situación sistémica, estaban muy altos, que sería esta situación, y empiezan a decrecer hasta llegar a neutropenias. Si en este caso pueden subsanar la inflamación, la infección, bueno, se recuperan, pero si no, muchas veces aquí es donde fallecen nuestros pacientes. Al mismo tiempo hasta entonces empieza
a subir la monocitosis si son cuadros ya de tipo crónico. Pues les digo que la monocitosis sí puede estar implícita tanto en situaciones agudas como crónicas, y que en ese sentido también el linfocito y el eosinófilo pues tienen una participación en el que también pueden estar al inicio levemente elevados, después tener una baja y posteriormente elevarse. Y generalmente aquí es donde muchas veces vemos a nuestros pacientes. Los vemos ya con situaciones en donde francamente tienen todavía presente algo de toxicidad, tienen la neutropenia, empieza la monocitosis y se va sumando ¿qué? A la linfocitosis. Muchas veces aquí en esta parte, déjenme ver si pinta, sí, en esta zona es donde vamos a encontrar muchas veces a nuestros pacientes, en esta franja. Entonces les invito a que lo lean. Esto ya se los platiqué hace ratito porque la jalé de esta presentación. Y bueno, aquí solamente ya para terminar, por favor les pido que me ayuden revisando estos indicadores de pronóstico favorable. Revísenlo, si tienen duda por favor me preguntan, porque fíjense, tiene que ver con lo que estuvimos platicando con respecto a si está regenerativa la respuesta, si se desaparecen los síntomas de toxicidad, si encuentro disminución de las limaduras. Esto quiere decir al neutrófilo banda, a eso se refiere, porque entonces se está corrigiendo esta parte de la inflamación, o bien incluso que tenga un conteo muy elevado de leucos, es decir, una leucocitosis, y que después esta situación vaya disminuyendo y vayan en aumento linfos y eosinófilos. Esto tiene buen pronóstico. Aquí tienen los graves, cuando finalmente la desviación a la izquierda es degenerativa, ya lo estuvimos platicando. Cuando las linfopenias son persistentes, esto no es buen pronóstico, porque va de un grave funcional a un grave vital. Acuérdense que si no tengo linfocitos, esto me va a llevar a una situación complicada con la inmunidad. El que los signos de toxicidad en los neutrófilos no desaparezcan, es más, que se vayan sumando o que sigan persistentes, esto no es bueno. O bien leucopenias persistentes, en donde incluso todos empiecen a bajar y que después presente que una pancitopenia, en donde ya están involucradas, o una visitopenia, que también lo platicamos, en donde estén involucradas todas las líneas o dos líneas. Creo que esto no tiene problema porque ya los vimos. Y aquí me voy a quedar, ya no llegué a leucemias. ¿Cómo ven? Tienen bastante que repasar, entonces por favor empiecen porque ahorita que entremos a leucemia se van a querer volver changos, porque ahí en la leucemia la clasificación está bien sabrosa. Entonces les pido de favor que repasen. El jueves vamos a terminar con leucemias y vamos a ver unos casos clínicos ya para terminar, y esta parte de lo que es blancos, de lo que es leucocitos, y vamos, que yo creo que sí me va a dar tiempo, vamos a empezar a ver lo que corresponde a plaquetas y coagulación. Hoy me dedico, en un ratito les subo esta parte de esta presentación porque todavía no está arriba. Les corrijo la otra y subo de una vez lo de plaquetas para que lo vayan revisando. Y bueno, como ya en esta situación, hoy estamos... Ya se me fue, ¿qué día estamos? A 18, ¿verdad? 19. 19. Entonces esto hace que a más tardar, por mucho, acabamos el lunes. Por lo tanto, el lunes entregarán pues yo creo que antes de irnos a la siguiente semana que tienen, a ver, ¿cómo ven? ¿Si estudiarán el día 1 y 2 o no estudiarán? Porque se supone que son festivos, ¿no? Que son el lunes, hasta el siguiente lunes y martes. Porque bueno, tentativamente les aviso para que una de dos, o el jueves 28 es el examen, o lo pasamos al día 4. Piénsenlo y me dicen el jueves, pero que realmente vayan a estudiar. ¿Vale? Sí, doctora. Quedan todos pasmados. ¿De qué me habla? Sí, ya terminamos el tema para ya empezar con renal. ¿Vale? Sí, gracias. Bueno, entonces cuídense, y nos vemos el jueves.